Muy buenos días, hermano. Estamos listos y muy felices de participar esta mañana y agradecidos con el Señor y también con nuestros hermanos del auditorio de Norteamérica por la gentileza de oírnos. Así que, mi hermano, esta mañana realmente es el finiquito. Terminamos con esta preciosa carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Y yo creo que vamos a sentir cierta nostalgia, vamos a tener muy presente la cantidad tan grande de ideas y el cuerpo de idea que presentó el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Particularmente la sentimos dirigida al mundo gentil, aunque en la iglesia había también miembros que venían del judaísmo. Así que gracias a Dios, mi hermano, y bueno, estamos listos. Empezamos entonces, voy a leer la escritura y voy a leer ya prácticamente todo el resto, porque dije ya nos estamos despidiendo de esta carta. Y dice: orando en todo tiempo, en el capítulo 6, versículo 18 hasta el 24. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar, mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele nuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. Escrita, dice, de Roma, en uno de sus encarcelamientos. Así que, mis hermanos, bueno, entramos a esta carta. Yo dije, nos estamos despidiendo prácticamente de ella. Le agradecemos a Dios por habernos regalado esta escritura. Gracias al Espíritu de Dios que la inspiró y al Señor Jesucristo que dio motivo o causa para todas estas cosas que hemos aprendido. Muy bien, pues he leído estos versículos a partir del 18 hasta el 24 y dije yo que lo estamos haciendo ya para decirle adiós a esta carta. Y el versículo 18 empieza diciendo: orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Espíritu con mayúscula, quiere decir en el Espíritu Santo. Y velando en ello con toda instancia y suplicación por los santos. Y luego dice: y por mí, para que sea dada palabra al abrir la boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Hasta aquí el apóstol, lo sabemos, ha estado hablando de la armadura de Dios. Ahora empieza a hablar, podemos decir, hace un cambio y empieza a hablar sobre la oración. Aunque si pudiéramos nosotros leer de manera seguida el versículo 17, donde dice: y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, agregaríamos: orando en todo tiempo. Haríamos de estos dos versículos uno solo. Ahora bien, al parecer diríamos que este tema de la oración
es cosa completamente distinta a lo de esa guerra espiritual y a esa armadura de Dios. Y empieza a hablar de la oración. Y que dije, esto parecería cosa completamente distinta, esa guerra, a lo de esa armadura, a lo de ese conflicto espiritual. Sin embargo, decir las cosas de esa manera no dejaría de sentirse como algo que no es justo, que no es propio hacer la afirmación, en el sentido que la oración nada tiene que ver con esa guerra y con esa armadura, en tanto que ha dicho orando, y lo dice en todo tiempo, en toda circunstancia. Porque al hablar de armadura, se habla de armas de guerra. Y vendría una pregunta muy lógica. ¿Acaso la oración no es un arma de combate? Y yo digo que nadie que se precie de conocer la Escritura podrá negar que la oración tiene ese perfil como arma de Dios. Pero si eso es así, ¿es parte de la armadura? No lo es. Aunque yo diría, ¿para qué quererle buscar un lugar entre las partes de la armadura si el apóstol no pone la oración entre las piezas de la armadura? ¿Para qué hacer lo que el apóstol no hace? Lo que sí podemos ver es esta cuestión. Ya tenemos a ese soldado completamente equipado. Ahora a ese soldado se le habla de la necesidad de orar para entrar en combate. Ahora, esa idea no era una cosa nueva para los efesios. Eso era lo común. Los soldados, antes de empezar un combate, oraban a sus dioses. ¿Por qué iba a sonarles extraño que la oración precediera, y eso es lo que le digo, precediera el quehacer del creyente? Que la oración estuviera antes de todo. Entonces lo que sí puedo decir es que aunque Pablo no hace la oración parte de la armadura de Dios, no sería exagerar tampoco su importancia si decimos que esa guerra espiritual tiene a la oración como trasfondo, como punto de partida. Sin la oración no es posible hacer una buena batalla. O déjeme decirlo de otra manera, a ver si esto tiene más sentido. Vestirse de la armadura, luchar, resistir y permanecer firmes, lenguaje del apóstol Pablo, y de mantenerse firmes en la verdad, la justicia, la paz y en la fe. Todo eso ha dicho el apóstol. Solo estoy haciendo un resumen, una síntesis de las cosas que nos dijo. Todo eso es algo que se logró entre oraciones y súplicas. Entonces es por demás propio que aunque la armadura, la guerra espiritual y la oración forman parte de un todo, es justo decir que la oración forma parte de un todo. Entonces, entendiendo eso, vayamos a la primer cláusula del pasaje que el apóstol ha dado, que dice: orando en todo tiempo, con deprecación y súplica en el Espíritu. Es decir,
en el Espíritu Santo. Acuérdese usted que el Señor Jesús fue muy claro al decir que el Espíritu Santo, o la Escritura dice, nos ayudaría a pedir como conviene, porque no sabemos hacerlo. 2 veces el apóstol usa el adjetivo todo. Lo acaba de decir, orar en todo tiempo, con toda deprecación. 2 veces usa este adjetivo todo, que sería lo que comprende el adjetivo todo, todas las partes, para que una cosa se considere cabal, completa o entera. Que sería como si el apóstol dijera, hermanos, que la oración de ustedes no sea un orar ocasional, sino que hagan de la oración de hoy, con deprecación y súplica, una forma de orar siempre, en todo tiempo. Que no se trata de un orar esporádico, sino un orar permanente. Ahora, a eso se le entendería como orar de manera cabal, de manera plena, en todo tiempo, ahora y después. Ahora, sin duda usted podrá decir, así como dice el apóstol, usted diría que yo oro así como dice el apóstol. Bueno, así conviene orar. Y quizá lo explique de otra manera, diciendo, yo, hermano, oro de otro modo. Y tendría yo que preguntarle al apóstol si hay esa otra manera. A mí en lo personal, definitivamente le digo que no me parece, que no existe apoyo para otra manera. Veamos eso. A toda oración se le puede llamar como orar con súplica. ¿O hay una manera de orar común, distinta a esta? ¿Hay otro tipo de oración que digamos es diferente a esta que Pablo dice? Bueno, no que exista, es que así se practica mucho, pero existe una sola manera de orar eficientemente, es con toda deprecación y súplica. Y yo diré que sería muy conveniente, antes que nada, definir lo que quiere decir deprecación y lo que quiere decir súplica, porque así exhorta el apóstol. Dice, orando con deprecación y súplica. Ahora bien, la palabra deprecación significa orar con fervor. De nuevo, orar con fervor, donde la idea es orar a Dios, fíjese bien, con fogosidad, con vehemencia. Así sea la oración más silenciosa. Ya le estoy dando una idea. Orar con súplica, con vehemencia, con ánimo, con fogosidad, aunque sea la oración más silenciosa. Así oraba aquella mujer Ana, silenciosa pero con profunda vehemencia. No una oración que se pierda en nuestros labios y al final de cuentas no sepamos ni lo que estamos diciendo, sino que se habla por mera inercia, sin atender y sin entender a conciencia lo que está diciendo el creyente, porque son oraciones que no se distraen, que se distraen en la mente. Es decir, está orando supuestamente y su mente está divagando en otra cosa. Sí está orando, pero no es de esta manera, con deprecación.
Y si no se pone todo eso en el orar, ¿cómo podría ser una oración fogosa? Mucho menos calificaría como ruego. Insisto, son esas clases de oraciones que se distraen en sus labios, en su mente, donde sus palabras son una cosa y sus pensamientos están en otra. Es orar con viveza de alma, donde está de por medio su vida emotiva. Ora con entendimiento, y la reflexión ha tenido su parte, porque en la reflexión usted define la manera prudente y justa de hablarle a Dios. Contrario a eso sería el orar pasivo, débil, suave, porque el alma no se involucra. Ahora, no vaya a pensar que yo estoy diciendo que se debe orar a gritos. Nada tiene que ver el grito. No, sino que se ponga todo el alma en lo que usted está hablando con Dios. Que ese hombre interior ponga toda su participación para que esa oración sea eficiente. Esa es deprecación. Pues ahora vamos a la palabra súplica. ¿Y qué cosa es orar con súplica? Bueno, no olvide que de oración estamos hablando. Con súplica es orar con humildad, con reverencia, y se asocia a implorar con lloro, donde llorar mientras está usted orando no es una mera postura, sino que sus ojos lloran porque llora su alma. Es un ruego verdadero que produce lágrimas verdaderas. Y el apóstol dice que hay que orar en todo tiempo, de manera fervorosa, fogosa, intensa, pero llena de humildad y reverencia a Dios. Definitivamente, esta es una manera muy deliciosa de entrevistarse con el Altísimo. Y yo digo que eso implica orar con plena conciencia, que por cierto en griego implica la idea de una oración en plenitud. Y cuando decimos en plenitud, significa a la que no le falta nada, ni fervor, ni humildad, ni reverencia, ni entendimiento, ni reflexión. Tiene todos los ingredientes de volcarse toda nuestra alma, pero en la que está de por medio el Espíritu Santo. No puede haber una oración eficiente sin la aportación del consejo y la dirección del Espíritu Santo, que ayuda a pedir como conviene. Lo que deja de ver entonces que hay un pedir que no es el apropiado, que no es el que conviene. Y yo he dicho cuántas de nuestras oraciones o de mis oraciones no hayan tenido esa propiedad y hayan sido mandadas a donde se guardan las oraciones improcedentes. Por eso el Espíritu Santo tiene que participar. Ni siquiera al dar gracias a Dios por los alimentos. Esa oración breve, pero con plena conciencia
y aún silenciosamente fervorosa. Y yo le pregunto, ¿ora así por los alimentos o juega carreras con la oración? Que usted no sabe ni lo que está diciendo, solo termina diciendo amén. Cuando oramos por los alimentos, conviene que tengamos plena conciencia que los tenemos a la mesa porque vienen de la mano de Dios, y muy conscientes que hay mucha gente en la tierra que no ha comido pan desde varios días. Y entonces, con gratitud a Dios profunda, hasta en eso oramos de manera fogosa. No hay más que una sola manera de orar. En todo caso, lo que hay son solo diferentes razones. Y no olvide que el apóstol solamente parte de creyentes ideales, y si está hablando de la oración, él parte de la oración ideal, la que nada tiene que ver con las demás. Sin embargo, aunque eso es por demás claro, el apóstol no deja de clasificar que sí hay un término sagrado que define la oración en general. Al hablar de oración de súplica, se refiere a una clase de oración muy particular, oración que bien podemos calificar como especial, una petición que adquiere calidad de súplica, de solicitar fervoroso, por alguna razón muy particular también, por lo que muchos conocedores dicen que una se refiere a esa oración donde solicitamos algún favor de Dios. Es decir, la primera se usa para pedir ser bendecidos. La segunda, la de súplica, implica buscar ayuda para evitar aquellos males que pudieran alcanzarnos. Ese tipo de oración nada tiene que ver con la necesidad de hablar en lenguas, sino es ese orar intenso que implica en el alma una verdadera lucha para reducir el impacto que esas potencias espirituales pueden causarnos, reducir lo que esas fuerzas pueden causar en la vida de un creyente. Pero en el mismo verso 17 al 18 se deja ver que en esa lucha no solo se echa mano de la espada del Espíritu, sino también de la oración en el Espíritu. Espada del Espíritu, oración en el Espíritu. Pero vea lo que dice el apóstol en la segunda cláusula. En la primera usó el participio orando, y en este el participio velando. Pues dice, y velando en ello con toda instancia y suplicación. Con esas palabras, el apóstol, mis hermanos, no nos deja duda que sigue hablando de guerra. En tanto el término velar o vigilar aquí es un término militar. Usa la figura de los soldados haciendo guardia. No entraré en detalles porque quiero llevar su atención a otra cosa y hacer notar que el apóstol está hablando de lo que hay que llamar como la oración comunitaria, congregacional, o la oración del pueblo del Señor, porque está solicitando a toda la iglesia de Éfeso que oren. Pero ¿por qué pide que oren los hermanos? Lo dice en el verso 18,
suplicando por todos los santos. Ponga cuidado en lo que dice. Exhorta a que todos, que oren todos. Y al decir así, la lucha de uno, escúcheme bien, se convierte en la lucha de todos. Pero si en la oración de todos se convierte en la lucha de todos, ningún creyente ha de pensar que no necesita que los demás pidan por él. Aquí estoy perfilando una idea. Es cierto que existe la oración personal, pero Pablo le está dando importancia a que los creyentes oren por los creyentes. La oración congregacional, a que los demás pidan por él. Y así como he señalado que hay luchas personales, también hay luchas de grupo, de iglesia, luchas congregacionales. Y nadie puede sustraerse a orar por los demás que son parte del cuerpo de Cristo. Y aquí quiero hacer una precisión. Conviene entender que no existe una oración solitaria. Puede ser que un creyente esté en el lugar más apartado de la tierra, más olvidado. Si allí levanta su plegaria a Dios, su oración no se va a un apartado de la soledad, sino que la Escritura lo señala en Apocalipsis, que las oraciones de todos los santos han sido puestas juntas en un vaso. La oración de todos los creyentes de todos los siglos, mi oración se suma a la oración de todos. De tal manera, el apóstol hace una segunda petición muy importante, que parecería que jamás iba a hacerla, que jamás la habría de necesitar, porque él era un hombre de mucha oración. Dice, pero oren por mí. También oren por mí. Y aquí yo quisiera hablar de una experiencia personal, ya que estamos en este finiquito de esta carta preciosa. Hace alrededor de unos 18 años, yo participé en una reunión muy preciosa en la Ciudad de México con los hermanos de Asambleas de Dios. Prediqué una noche. Todavía teníamos en el alma el sabor vibrante de la participación del Espíritu de Dios. Estábamos emocionados. Yo estaba feliz de la vida porque el Señor me había avalado, me había apoyado. Y en ese momento viene un pastor que no sé ni quién fue y me dice, hermano Ramos, yo no le conocía a usted. Y yo pensé, yo tampoco, mi hermano, estamos iguales. Pero mientras usted predicaba, el Señor me dijo que le dijera estas cosas. Y mire, yo soy muy reacio a que alguien venga y me diga, el Señor me acaba de decir. Aunque yo creo, por supuesto, en que el Señor habla a través de los creyentes. Lo que estoy diciendo es, soy muy exigente. Hay que depurar esas cosas. Y le voy a hacer este antecedente. Yo siempre había dicho, para mí mismo, yo soy lobo estepario. Yo soy de los que sobrevivo hasta solo. Porque me acordaba que mi madre cuando me dijo, no se le olvide que usted nació solito, mijo. Y comía, y creció, solito. En la vida, cuando usted se sienta abandonado por todo mundo,
no se le olvide que puede sobrevivir. Y esas ideas se metieron en mi alma. Y yo decía a mí mismo, y mi esposa lo sabe, mi familia lo sabía, nadie más: yo soy lobo estepario. Es decir, hermano Isaí, el hermano Natividad Ramos puede sobrevivir hasta solo, sin la necesidad de que nadie me apoye. Tenemos profundas convicciones. Sin embargo, esa noche cuando ese hombre me dijo, el Señor me habló que le dijera estas cosas. Me dijo que usted se llama a sí mismo lobo estepario. Y dice el Señor que sí es cierto, porque usted no tiene a nadie. Usted está solo. ¿Qué le parece? Cuando yo oí esa expresión tan precisa, porque cuando Dios habla, hay precisión en los detalles, nada de que casi que se parecía, no. Cuando el Señor habla, usted exija precisión. Y el Señor me estaba dando una palabra precisa. Dile que Él se llama a sí mismo lobo estepario y que lo es. Cuando yo oí esa palabra, aguzé mis sentidos, porque dije, esto tiene que venir del Señor, porque nadie lo sabe. Amén. De tal manera entonces, y me dice, esto dice el Señor, que ha habido muchas peleas de muerte sobre su cabeza, y que Él de manera soberana, como amo la soberanía de Dios, y que Él de manera soberana ha levantado gente en muchas partes del mundo para que oren por usted para defensa, y que por eso ha sido conservadas sus cosas, pero que le manda que busque pueblo que lo aprecie y que ore por usted. Solo que a mí me pasó lo del síndrome de los hermanos de Emaús, que ni por aquí les dio. No recuerdo qué interpretación le di a todo eso, pero no puse manos a la obra en esa orden. A veces pasa el tiempo y decimos, ahora sí, dijeron los discípulos, ahora sí, con cuánta razón nuestro corazón ardía si era el Señor. Jesús dijo, tardos de corazón para entender. No hay duda que hay una cuidadosa participación del Señor en cuidarnos. Pero yo no hice caso a eso. Y a los pocos meses empezaron años muy duros en la familia. Durísimos. Porque yo no sabía el valor que tenía la oración del pueblo por nosotros. Yo entendía que yo oro, que yo busco, pero Pablo, el hombre inteligente, dijo, no, incluyanme a mí en la oración. Un hombre entendido en estas cuestiones, el apóstol Pablo, por lo que le doy gracias a Dios por esta carta, por estas cosas tan preciosas. Y empezaron años de golpes de muerte. Se lo cierro con esta idea. Si el Señor no hubiera sido bueno con nosotros, con nuestra casa, conmigo y mi casa, no tendría yo ni un hijo, todos estarían muertos. El apóstol Pablo, por supuesto, yo entendí después, y tengo tanto gozo cuando la gente en la radio nos llama y nos dice, estamos orando para que el Señor le bendiga y le guarde. Y yo le digo a la gente, recibimos con tanto cariño esas bendiciones, porque en carne propia sabemos lo que significa que el pueblo ore por uno.
De tal manera que el apóstol Pablo, siendo un hombre entendido, dijo: oren por mí, a mi favor. Y aquí quiero precisar algo. Antes de orar por lo que quería que oraran, o antes de orar, hay que pensar qué cosa quería el apóstol que le pidieran al Señor. ¿Acaso él no podía pedirlo? Lo pediría, sin duda, lo pidió. Pero somos parte de un cuerpo y no podemos menospreciar la oración del pueblo. Y para dar respuesta a eso hay que entender qué es lo que el apóstol representaba. El apóstol representaba la evangelización del mundo gentil. Por eso se dice que el 80% del cristianismo de la tierra se le debe al apóstol Pablo. No más piense la importancia que ese hombre tenía. No más piense la importancia que tenía que terminara su vida con un testimonio limpísimo. De lo contrario, lo que dijera no tendría valor. Y ese orar era por el éxito del evangelio. Cuando usted ora por mí, ora por lo que yo represento ante el pueblo de Dios y hasta ante los no creyentes. Orando por Pablo se oraba por todo su equipo, por todo lo que él representaba. Y cuando oramos por hombres de Dios también, oramos por lo que ellos representan, porque en sus fracasos mucha gente sería arrastrada y se caería. Un día dije que pidieran al Señor que me abriera el entendimiento y que sus pensamientos subieran a mi alma para que yo pudiera hablar a la gente de la radio de tal manera que se enamoraran del Señor Jesús y que hubiera fruto en sus corazones. De tal manera para hablarle y que muchos se volvieran al Señor. Muchos otros se consolidaran en la fe, que estaban titubeantes, y otros más que no la perdieran jamás. Luego no solo es nuestro trabajo, sino el suyo. Mire por qué deben orar por el apóstol. Para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacerlo notorio, para hacer notorio el misterio del evangelio, que se note el evangelio que predique. Y diré algo: el hermano está prisionero, pero no está pidiendo para que salir de la cárcel. Él pide para que logre que cuando lo llamen ante el tribunal del César ponga en alto la grandeza del evangelio, de tal manera que él está pidiendo, ¿sí?, que le diera el Señor palabras apropiadas, las palabras más eficaces, para que cada oportunidad, aunque fuera breve, significara dejar en el alma de quienes le oían la semilla gloriosa de la fe. Y la razón es porque esperaba pronto ser llamado a una audiencia pública con el César, donde buscaría probar la excelencia de la fe en Cristo. Para que el Señor me dé, dice, me ha dado palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Qué petición tan bien hecha. Y por lo que se ve en la carta a los filipenses, los hermanos oraron por él, la audiencia se dio, y dice en Filipenses 1:12 al 14, que las cosas que le sucedieron redundaron en beneficio del Evangelio. Y en beneficio de Pablo, él diría, no dije que mi corazón estaba en lo que sucediera con este Evangelio. Esas oraciones dieron fruto, pues llegó a decir, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y por último dice algo durísimo, que es embajador en cadenas. ¿Y eso qué? Es que todos los países consideraban a un embajador como persona intocable y sagrada, pero este embajador del reino de Jesucristo estaba en cadenas, no con una cadena, le pusieron uno en cada mano y uno en cada pie, como el más peligroso de los criminales. ¿Qué le parece? De esta manera él está terminando lleno de gozo esta carta, por lo que se quejó en Niza ya por el 1900, diciendo, precioso imperio romano, para durar 1000 años, de hierro. Pero llegó ese chiflado y morboso predicador, evangelista Saulo de Tarso, y con su mensaje de fe, esperanza y amor desmoronó al imperio. Y esas palabras de Enis eran una alabanza, aunque él no lo hubiera dicho por eso, porque el mensaje de Pablo de fe y esperanza y amor era capaz de ablandar al hierro. Así que, mis hermanos, de esta manera hemos terminado esta preciosa carta. En lo personal, yo aprecio mucho la oración del pueblo de Dios, porque he aprendido lo que esta vale. Así que, mis hermanos, gracias por haberme permitido estar con ustedes este tiempo con esta carta, y que entonces Dios nos dé otros pasos, que estamos en la mejor disposición de seguir presentando las ideas de la Escritura, y que sean una bendición, que construya la vida de fe en Cristo, lo consoliden, lo fortalezcan, de tal manera que usted sea un hombre, una mujer, que no se caiga por nada. Alabado sea Dios. Hermano Isaí, muchas gracias. Amén, gracias a usted, pastor. Y de esta mañana, ahí, en preciosa expresión el día de hoy, como lo decía también Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo sé que ha sido de grande bendición para la audiencia que escucha esta carta maravillosa que termina aún pidiendo Pablo por su vida. Y qué maravilloso cuando los obreros, la gente entiende que hay un propósito detrás de todo esto. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Dios me le bendiga. Buenos días. Soy su tía Delia. ¿Cómo está, tía? Bendiciones. Pues aquí estoy muy gozosa. Estoy escuchando este mensaje tan, pero tan maravilloso. Estoy escuchando todos estos mensajes. Creo que es una bendición maravillosa poder saber que hay un pueblo que ora por nosotros. Yo bendigo al Señor en este momento por este mensaje. Es para mí alimento, es fuerza, es vida. Estoy pasando verdaderamente una situación muy difícil. Yo digo que el enemigo se ha echado sobre mí con todas sus fuerzas. Siempre vivo rodeado hasta con el molcajete, pero ahora creo que está usando más que el molcajete. Siempre estoy escuchando esos mensajes donde se nos echan el enemigo sobre nosotros, y cómo usamos la fuerza y la vestidura y la armadura que Dios nos da. Yo bendigo al Señor porque en medio de esta tormenta que se me ha venido, mi esposo, que estuve orando por él casi 50 años por su salvación, por fin le oí confesar
confesar sus pecados y le oí pedir perdón al Señor y le oí pedir al Señor que venga a su corazón. Casi al instante se nos vino esta tormenta tan grande. Mi esposo ha estado en el hospital a punto de morir, pero yo siento la fuerza del Señor a través de ese ejército maravilloso de los hijos de Dios. Un día de estos, una esposa de uno de los pastores me manda un mensaje y me dice: hermana Olivas, estamos orando por usted, estamos orando por su esposo. Yo le digo: hermana, yo sé que hay un gran ejército que está orando por nuestro problema, por nuestra necesidad, por nuestra lucha. Y yo digo, como dijo Eliseo al Señor en aquella ocasión: abre, Señor, los ojos a este, para que mire que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Hermano, yo bendigo, Señor, por los creyentes que oran por los hijos de Dios. Yo bendigo al Señor por pertenecer a ese ejército maravilloso que levanta sus manos al cielo con súplica. Es hermoso escuchar este mensaje. Una hermana me llama del estado de Washington y me dice: hermano Olivas, dígame cómo están las nuevas de la batalla, porque tengo que decírselo a mi ejército. Hermanos, bendito sea Dios por tener gente detrás de nosotros que ama a Jesús, que le conoce, que sabe que es capaz de respondernos y de darnos victoria. Quiero decirle además, Natividad Ramos, que bendito sea el Señor por haberme dado este ministerio, que yo le digo un ministerio microscópico, porque encuentra detalles que por 60 años casi de conocer al Señor no los he encontrado. Cuando oigo estos mensajes digo: Señor, ¿dónde estaba esto que yo no lo había visto? Bendito sea Dios por eso, hermano Isaí. Les bendigo también por este ministerio que tienen, y yo sé que el Señor va a seguir bendiciéndolos. Gracias, porque a mí me está alimentando y ayudando y fortaleciendo profundamente. Señor los bendiga, gracias. Gracias también a usted por habernos llamado y darnos también la fuerza, porque consolados unos a otros en el amor del Señor. Y yo sé que son palabras que a veces en el momento cuando uno los está cruzando es un momento de abatimiento, pero cuando miramos nuestra mirada hacia el cielo sabemos a quién recurrir. Usted mencionó a Elías y él oraba y Dios le respondía. Yo sé que hay un grupo de personas que oyen esta palabra y también nos da fuerza unos a otros, y la oración es eficaz. Pastor, gracias mi tía, Dios me le bendiga y Dios me le siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bye. Pastor Natividad, algunas últimas palabras ya que nos falta un minuto. Pues sí, claro que sí. Agradezco a mi hermana Elia estas palabras, y realmente somos una familia que ha sido muy bendecida porque nos llamó al ministerio, y yo le agradezco al Señor que haya abierto mi corazón. Mire, alguien alguna vez me preguntó y me dijo: hermano Ramos, usted es muy inteligente. Me reí y le dije: no, fíjese usted que soy medio lento. Yo admiro a aquellos que tienen una mente plástica. Usted, esas gentes que rápido reaccionan, que asimilan. Le digo, yo más bien soy lento, pero Dios me regaló una virtud, me hizo rumiante, de tal manera que, ¿qué significa? Que yo pienso y pienso y pienso y pienso, y de repente Dios entra a pensar conmigo y me abre el entendimiento, que ha sido muy generoso el Señor. Gracias, mi hermana Belia, gracias, hermanos del auditorio, hermano Isaí, Dios lo bendiga. Gracias a usted también, pastor, y gracias a nuestra gente. Será hasta el viernes a esta misma hora, si Cristo no ha venido. Aquí estaremos hablando de la palabra que está viva y es eficaz. Le bendecimos en esta mañana con todo nuestro corazón, y recuerde que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra su pueblo? Bendiciones.